Bienvenidos al capítulo número 7 del podcast de Home Clinic. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Vladimir Bautista, quien es otorrinolaringólogo, y nos gustó tanto la dinámica del episodio anterior que en esta ocasión quisimos repetirla. Quisimos formar las preguntas más importantes, las dudas más importantes que tiene la gente o las dudas más frecuentes que tiene la gente respecto a otorrinolaringología, y se las vamos a hacer justo a nuestro especialista invitado. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias a ti. Yo soy el doctor Vladimir Bautista, soy médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Me formé en la Universidad La Salle e hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y también, bueno, vamos a empezar a abrir un poquito el campo. Platíquenos, ¿qué es la otorrinolaringología? La otorrinolaringología es la especialidad que estudia las enfermedades del oído, de la nariz, generalmente, comúnmente se dice garganta, pero es la laringe, ¿sí? Que es nuestro órgano donde producimos la voz, donde suceden muchas funciones importantes como la respiración, la deglución. Se dedica principalmente a estas patologías, ¿no? Oídos, nariz, garganta, laringe. Fíjense que nos han estado haciendo muchas preguntas respecto a la cirugía de nariz. Me gustaría preguntarle más bien en qué punto, cuáles serían como las indicaciones de una persona para que se haga una cirugía, una rinoplastía, tanto funcionales como estéticas. Ok, pues tenemos indicaciones, pues como tú lo mencionas, hay rinoplastía funcional, hay rinoplastía estética y hay rinoplastía funcional y estética. Obviamente siempre hay cierto involucro de la parte funcional, cierto involucro de la parte estética. Siempre le decimos a los pacientes que la función y la forma de la nariz van de la mano, por lo que una cirugía de nariz pues siempre lleva estas dos partes, ¿no? La función estética tal vez unas veces más, otras veces otra, o las dos son igual de importantes. Entonces las indicaciones de una cirugía de nariz funcional, pues generalmente una obstrucción nasal por desviación de los huesos propios de la nariz, ¿sí? Por desviación de nuestra pirámide nasal, el tabique nasal, que se llama septum nasal, que es la parte que divide nuestras fosas nasales. Entonces puede haber una desviación de nuestro tabique o una desviación de nuestros huesos nasales, de nuestra punta de la nariz, de nuestros cartílagos, o puede ser una desviación de todas estas situaciones que conlleven pues obstrucción nasal, que el paciente no puede respirar bien, ronquidos, puede haber ronquidos y puede mejorar en cierta medida esa parte. ¿En qué consiste? ¿Qué hacen realmente con la nariz? ¿Cómo le dan la formita de la puntita para arriba? Pues existen diferentes técnicas, nosotros llamamos abordajes, sí, hay técnicas o cirugías cerradas y cirugías abiertas. Cada una tiene pues sus indicaciones, la situación donde se utiliza una u otra, son preferencias del cirujano, pero básicamente nosotros alteramos la forma y la función de la nariz, modificando los huesos nasales, ¿sí? Podemos fracturarlos, se llaman osteotomías, fracturamos los huesos nasales. Cuando hay como un piquito acá, ¿no? En esa región. Sí, la jiba nasal nosotros la podemos disminuir o hay algo que se llama pseudojiba, que tenemos esta parte de nuestra nariz que es más alta, se llama radix, puede estar bajito y entonces dar la apariencia de que tenemos una jiba nasal. Podemos o disminuir la jiba, aumentar ciertas partes de nuestro dorso nasal, modificar los cartílagos, tenemos cartílagos laterales superiores, cartílagos laterales inferiores y con eso podemos modificar la forma, la orientación de estos cartílagos, dando pues una alteración en la forma de la nariz. Podemos proyectar la nariz, que es llevarla hacia adelante, o sea, hacerla más hacia adelante la nariz. Podemos generar cambios en la rotación de la nariz, que es que esté más abajo, más arriba de la nariz. Todo eso con suturas, con injertos que podemos tomar del mismo tabique nasal, es como nuestra materia prima para poder producir todos esos cambios en la forma de la nariz, en la estructura y en la función. Una preocupación muy frecuente de los pacientes es cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse de este tipo de cirugías. Depende qué tan extensa haya sido la cirugía, también el tipo de técnicas que se utilizan para la cirugía en los pacientes. Nuestros pacientes generalmente tienen una recuperación, pues los primeros 5 días son como los más incómodos, realmente no salen con dolor, nuestros pacientes salen respirando porque no colocamos los famosos tapones nasales, así que generan pues mucha ansiedad, mucha incomodidad a los pacientes para respirar. Utilizamos otro tipo de técnicas para no utilizar esto y sea más cómodo para el paciente sale respirando de la cirugía, ¿sí? El momento de despertar, el momento de estar en paciente en recuperación, desde ese momento ya está respirando bien, ¿no? Si tenía algún problema de desviación del tabique, de crecimiento de los cornetes, algo que le provocara obstrucción nasal, entonces inmediatamente
inmediatamente sale respirando el paciente. Colocamos algún vendaje, alguna férula, dependiendo si fracturamos los huesos nasales o no. Pero generalmente a los 5 días el paciente ya se siente mucho mejor. Salen sin moretones, no salen inflamados, con los famosos ojos de mapache, todos inflamados los pacientes. La verdad es que les va bastante bien y es una cirugía más que dolorosa, es incómoda. Tienen que estar en reposo unos días. La primera semana es la más importante de reposo. Los primeros 7-10 días son donde va a haber mayor inflamación y hay que tener pues, ciertos cuidados para evitar complicaciones como sangrado o alguna otra situación. ¿Y hay alguna secuela de ese tipo de cirugías? Si es una cirugía que no se realiza adecuadamente o que hay algún tipo de complicaciones o que no siguen adecuadamente los cuidados de los pacientes, puede haber pues inconformidad estética, y es lo más importante obviamente, que el paciente no esté a gusto con el resultado estético de su nariz. Puede haber complicaciones funcionales, puede haber complicaciones más graves como el desarrollo de lo que se llama hematoma septal, en el cual se acumula sangre dentro del lugar donde hicimos la disección del tabique nasal, se acumula sangre, puede haber una infección, ¿sí? Puede haber sangrados. Si llega a haber si llega a haber una acumulación de sangre en esa zona, ¿qué se hace? ¿Se tiene que reintervenir? Sí, bueno, puede ser en consultorio incluso, se hace algo que se llama drenaje de hematoma septal, se hacen incisiones en la mucosa de la nariz para poder drenar esa sangre y que no se infecte y que no se genere un absceso que pueda generar secuelas más graves, como que se destruya ese cartílago, entonces perdamos soporte de la nariz y se hunda. Me gustaría tocar un poquito un tema nuevo. Aquí nos preguntan, ¿por qué a alguien le puede sangrar con mucha frecuencia la nariz? La epistaxis, que es este sangrado de nariz, es yo creo que un tema muy frecuente en la consulta, en todo tipo de consulta. ¿Y en qué punto podría llegar a ser grave, ¿no? Que tengas tanto sangrado en la nariz. Depende de los grupos de edad. En los niños lo más frecuente es por rascado y también puede ser todos los grupos de edad por alergias, en el cual se inflama mucho la mucosa, en los cornetes y puede haber sangrado fácilmente. Se vuelve muy frágil esta mucosa. Puede ser por desviaciones del tabique nasal, ¿sí? Del cartílago o del hueso, en el cual igual la mucosa se adelgaza por la variante anatómica y es más fácil que sangre. Por la misma alergia puede generarse más inflamación y que sangre más fácilmente. En personas de la tercera edad, pues ya los tejidos son más delgaditos, más frágiles, se pueden romper o lastimar con más facilidad. Y también en épocas pues, de invierno o lugares donde el clima es muy seco, muy frío, puede resecar mucho la mucosa, se adelgaza y puede haber Es más sangrado frecuente, más ¿no? fácil. Si tenemos a alguien que está sangrando en ese momento, ¿qué tendría que hacer yo para ayudarle a que deje de sangrar? Es común que los pacientes se metan algodones o servilletas a la nariz haciendo como tapones. ¿Eso realmente ayuda? ¿O qué es lo que deberíamos de hacer en ese caso? Sí, sí ayuda, pero lo más adecuado en ese momento pues es hacer compresión de las fosas nasales para generar un coágulo y que ese coágulo pues pueda ir reparando ese vasito o la mucosa que se rompió. Justo abajo de los huesitos, ¿no? Las Sí, alas de la nariz. hay que comprimir las alas de la nariz, no los huesos nasales como generalmente se cree, ¿sí? Entonces es comprimir las alas de la nariz por media hora continua, ¿sí? Sin estar Media hora checando. ahí haciendo presión. Sí, para que se forme un buen coágulo y pueda hacer su función, pueda reparar el tejido y no estar checando cada 3-5 minutos a ver si aparo el sangrado, ¿no? Es importante inclinarse hacia adelante para evitar tragar la sangre que se está produciendo en la cavidad nasal y eso puede generar náuseas, vómito y sea una situación pues más aparatosa en los pacientes y se pueda pues atender de una forma más tranquila. Tuve un paciente que le sangraba la nariz, se hacía una compresión más o menos 5-7 minutos y después ya que lo había hecho por la incomodidad que del coágulo que se queda, ya ves que a veces se llega a formar un coágulo en esa zona, por esa incomodidad se sonaba la nariz y otra vez empezaba. Sí, porque barría el coágulo y pues entonces no servía para nada, ¿no? Vamos a irnos con otra pregunta. ¿Es común que los niños generalmente tengan juguetes o cosas pequeñas que se pueden llegar a quedar atascados en la garganta o en la nariz? Aquí nos preguntan, ¿qué tengo que hacer si mi hijo tiene algo atascado en la garganta, ¿no? Pero yo creo que la respuesta tendría que ser ir a un servicio de urgencias. Pero de forma inmediata, ¿tú qué recomendarías hacer en ese momento? Sí, lo ideal es acudir a un servicio de urgencias que tenga pues, todos los servicios, los instrumentos necesarios para poder atender pues, un paciente pediátrico. La indicación principal a los familiares, a los papás, es que no traten de retirar el objeto
el cuerpo extraño por sus propios medios, pueden lastimar al paciente, puede generar más dolor, más incomodidad, sangrado, puede que lo lleven hacia pues, lugares de la nariz donde sea más difícil retirarlo o incluso el paciente pueda tragarlo. O que se puede empujar un poquito más, ¿no? Exacto, entonces lo ideal es no tratar de retirarlo por su propia cuenta y acudir a un servicio de urgencias. Yo creo que en el momento la desesperación que puede llegar a sentir un papá puede llegar a hacer que tome decisiones arrebatadas y que pueda llegar a ser más grave, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de los oídos, ¿qué instrumento sería peligroso que llegara a entrar? Pues de cuerpos extraños podemos tener orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos pues, pueden ser, por ejemplo, lo más común son, por ejemplo, frijoles. Los niños, los pacientes, pues meterlos dentro de la nariz, dentro del oído. El problema es que estos, pues, estas semillas, bueno, sí, estos frijoles, pues absorben agua, ¿sí? Y se van hinchando conforme van absorbiendo más agua. Y pues el oído, la nariz, pues son cavidades húmedas, entonces van absorbiendo agua y se van hinchando más. Y es más complicado, pues, retirarlos conforme pasa el tiempo. Van generando más dolor, van generando más compresión. Es más difícil retirarlos. Y a veces, si llevan mucho tiempo dentro de la cavidad nasal o del conducto auditivo del paciente, pues hay que entrar al quirófano para retirarlos ya bajo una sedación, porque llega a ser muy incómodo y muy doloroso para los pacientes. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado así en el oído o en la nariz de alguien? Pues hemos retirado cucarachas de los oídos, frijoles, partes del Lego en los conductos auditivos, cuentas de pulseras, ¿sí? Lo que tú quieras nos hemos encontrado. Y obviamente lo más peligroso pues son las baterías, ¿sí? Porque pueden generar una quemadura muy importante, se llama quemadura por álcalis, en el cual si los papás o los cuidadores tratan de retirar ese objeto introduciendo agua a presión, se vuelve una situación más complicada porque se hace una quemadura más complicada, ¿no? Entonces no hay que introducir agua para tratar de retirar el objeto. No, creo que no, pero sobre todo, pues, evitar tener baterías, pilas al alcance de los niños, ¿no? Yo creo que esa parte preventiva tiene que ser muy importante. Bueno, a ver, vamos a ir con otra pregunta. Esta es una pregunta que nos han hecho mucho, de hecho, la repitieron muchas veces las personas que nos estuvieron haciendo, los pacientes que nos estuvieron mandando sus preguntas. En el caso de COVID, siempre ha sido, durante toda la pandemia, ha sido un síntoma frecuente la anosmia, ¿no? Que es la pérdida de la sensibilidad a los olores, a percibir olores. He tenido personalmente pacientes que me dicen que ya nunca recuperan como esa funcionalidad de la nariz. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo le hace el virus para literalmente quitar esa función? Y en caso de que algún paciente nos esté viendo y tenga este problema, ¿qué le recomendarías tú hacer? En el caso de COVID, o bueno, hay infecciones virales que tienen predilección por afectar o por inflamar tejido nervioso, ¿sí? Sean neurotrópicos. Entonces, el COVID-19, pues sí, en su momento era un virus que genera inflamación de los nervios, de los nervios del nervio olfatorio y generaba alteración en su función y había pérdida, ¿no? Había pérdida parcial o pérdida total. Podía haber parosmias, que es que tú notaras un aroma diferente a lo que realmente es ese olor. Esa era frecuente, de hecho. Sí, era muy frecuente. Puede haber hiposmia, que era una pérdida pues, parcial de la sensibilidad del olfato, o anosmia, que era una pérdida total. Es difícil recuperar el olfato después de este tipo de infecciones. No solamente el COVID puede producir hiposmia o anosmia, cualquier infección viral puede producirlo. También traumatismos craneoencefálicos pueden seccionar estas fibras del nervio, ya no se recuperan. Lo que se puede llegar a intentar es algo que se llama reentrenamiento olfatorio, en el cual se compran como unas barritas que tienen diferentes estímulos odoríferos, que tienen diferentes olores, y el paciente va entrenando, va como reentrenando su olfato y va estimulándolo, y pueden recuperar hasta cierta medida algo de olfacción, ¿no? Pero no es una garantía, y mientras más pasa el tiempo, Menos probabilidad hay de que... tenemos menos probabilidad de que recuperen el olfato, ¿no? A veces también se llegan a dar, si es en una situación pues, más temprana, esteroides antiinflamatorios para ver qué tanto pudiera llegar a ayudarnos a recuperar el olfato. ¿Intranasales? Sistémicos, generalmente se llegan a dar esteroides sistémicos, pero igual nada está 100% comprobado de que nos va a ayudar a recuperar, ¿no? Y eso genera pues también alteraciones en el gusto, en la alimentación, porque gran parte de nuestro gusto es por nos lo da el olfato. Entonces, si perdemos el olfato, también las personas pierden cierta parte del gusto y puede generar problemas alimenticios porque la comida ya no les sabe igual o ya no tiene el mismo estímulo
para querer comer, y entonces las personas se pueden deprimir, pueden bajar de peso. Todo eso por no poder percibir los Todo aromas. esto por no percibir los aromas. Bueno, a ver, otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es ¿por qué surge el vértigo? Yo supongo que esa es una pregunta también muy frecuente en otorrino, ¿no? El vértigo es un síntoma relativamente común. Se sabe que hay un vértigo periférico, hay un vértigo central también. Un poquito, ¿cuál sería como la diferencia de estos? Y a alguien, a algún paciente que tenga vértigo, ¿qué le recomendarías también hacer? Pues sí, el vértigo puede ser periférico, que es producido por al nivel de nuestro sistema vestibular, o sea, nuestro sentido del equilibrio, nuestro oído. Y el vértigo central, pues, es ya en una situación Cerebral, ¿no? cerebral, ¿no? O sea, ya después del nervio vestíbulo-coclear es donde puede ya ser un vértigo central y hay que descartar situaciones más graves, ¿no? Infartos cerebrales, algún tumor. Lo más común, pues, de vértigo periférico es lo más común y dentro de ellos, pues, el vértigo posicional paroxístico benigno es como la situación más común que se puede presentar en los pacientes. Es bastante molesta, es muy sintomática. Los pacientes tienen náuseas, tienen vómitos, se sienten muy mal, tienen inestabilidad para caminar. Entonces, obviamente lo importante es acudir a valoración. Qué complicado. Vamos a poner en la parte de abajo del video yo creo que una imagen de lo que es el aparato vestibular. Cuando yo lo estaba estudiando, me acuerdo, no tenía ni idea de cómo funcionaba. Son como 3 niveles que llegan a ver. O sea, son 3 canales que se orientan en los 3 espacios de la cabeza, ¿no? Y esos 3 espacios le dan información al cerebro de cómo es la posición de la cabeza. El vértigo paroxístico benigno, hasta donde yo sé, es la formación de minerales, de otolitos en esas regiones que pueden llegar a cambiar el estímulo visual, ¿no? O sea, el paciente puede tener la cabeza en una posición, estas fallas en los conductos semicirculares puede dar la información hacia el cerebro de que la cabeza está en una posición y de repente la vista corrige y ahí es donde se produce el vértigo, ¿no? ¿Cuál sería como el síntoma para saber si tengo vértigo paroxístico y cuál es el tratamiento? El síntoma, obviamente el síntoma principal, pues es que cuando los pacientes mueven la cabeza en alguna dirección en particular, se desencadena esta sensación de que todo gira alrededor de ellos. Es muy intensa, dura menos de un minuto, puede tardar tal vez 10 segundos en producirse después de haber girado la cabeza en alguna dirección en particular, y eso genera vértigo, ¿no? Dura menos de un minuto, es muy intenso, les puede dar náuseas, vómito. Es muy molesto, les da inestabilidad, algunos se caen, o sea, literalmente. Sí, puede ser bastante grave y pues obviamente hay que acudir tal vez a un servicio de urgencias, a valoración, que puede ser esto o puede ser alguna otra situación un poco más común. Tengo un paciente que estuvo literalmente 10 años con el vértigo paroxístico. El problema de no atenderlo, pues es que no puede no curarse, ¿no? Este paciente dice que hasta se había acostumbrado a vivir así. Decidió atenderse cuando un día iba a camino a su trabajo y de repente se agacha para amarrarse las agujetas. Cuando se levanta, le da el vértigo, se desequilibra, se tropieza y justo cuando cae, o bueno, más bien se tropieza y casi se cae de los rieles del metro. Justo cuando iba llegando. Se asusta y dice, ok, ya no puedo vivir así, esto es peligroso, casi me mato por el vértigo y ya decidí atenderlo. Un poquito el tratamiento entiendo que tiene que ser tanto con fármacos como con unas maniobras, ¿no? El tratamiento adecuado se llaman maniobras de reposicionamiento. Como tú bien decías, tenemos 3 canales semicirculares, lateral, anterior y posterior. Tenemos 3 de cada lado y siempre están activos los 2, uno más que el otro. Estos nos van a dar la sensación de movimiento en ángulos, ¿no? Estas maniobras de reposicionamiento es justamente el objetivo, es reposicionar estas, se llaman otolitos, que son unas piedritas muy chiquitas de carbonato de calcio, los cuales generan un cambio en la densidad del canal semicircular. Entonces se estimula además y da a nuestro cuerpo la sensación ilusoria de que hay movimiento y eso genera estos síntomas en los pacientes. Entonces, estas maniobras, el objetivo es reposicionar esas, digamos, piedritas en su lugar correcto, que se llama utrículo, que es una parte de nuestro sistema vestibular que nos da la sensación de aceleración lineal, hacia arriba, hacia abajo, adelante o hacia atrás. Entonces hay que recolocar, dependiendo en qué canal se encuentre estos otolitos, hacia esta otra parte de nuestro sistema del equilibrio. Hay muchas maniobras dependiendo en dónde se encuentran estos canales, qué tipo de vértigo tengamos y todo. Hay muchas maniobras y muchas variantes para poder
reposicionar estas piedritas en su lugar. A veces se puede dar algún tipo de medicamentos para ayudar al paciente a que después de reposicionar, después de reacomodar estas piedritas en su lugar, mejore, le ayude a no tener tantos síntomas durante los días que su cerebro se está reacostumbrando otra vez a estar en un equilibrio, digamos, de estos estímulos. El tema del vértigo es muy amplio. Ahorita abordamos una enfermedad en particular, pero hay muchísimas causas de vértigo. A veces llegan a haber tumores, ¿no?, que los causan. ¿Cuál ha sido como el caso más raro que has tenido de causa de vértigos? Pues de causa de vértigos podemos tener algo que se llama schwannoma vestibular o schwannoma vestibular, el cual es un tumor que se genera justo en la vaina de mielina del nervio vestibular. Crece y puede generar vértigo. Es bastante raro, pero dependiendo del tipo de vértigo que tenga el paciente, nosotros podemos sospechar o no. Un vértigo posicional, pues nunca va a ser nunca la causa va a ser un tumor, ¿no? Porque bien dijimos que la causa es la migración de estas piedritas a un otro lugar donde no deberían de estar y genera un estímulo mayor, ¿no?, de sensación de movimiento. Entonces, sí hay muchas causas de vértigo. Dentro de las causas de vértigo periférico, podemos tener lo más común, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que es el famoso VPPB. Podemos tener lo que se llama enfermedad de Meniere, que es alguna situación ya un poquito más compleja, en la cual los pacientes pueden tener episodios de vértigo súbitos, ¿sí?, no asociados a movimientos de la cabeza. Pueden perder audición, sí pueden sentir los oídos tapados, sentir algún ruido que se llama acúfeno, y que esto va siendo cada vez más progresivo y van perdiendo audición y van perdiendo función del sistema del equilibrio. Qué complicado. ¿Y a esos pacientes qué se les puede ofrecer de tratamiento? El diagnóstico es difícil porque no en una sola visita tú puedes diagnosticar, a menos de que sea algo muy florido, lleve muchos años, pero necesitas confirmarlo con estudios de audición, con estudios de fisiología vestibular para realmente saber que está perdiendo función tanto el nervio de la audición como el nervio del equilibrio. La otra enfermedad es algo que se llama neuritis vestibular, la cual es una inflamación transitoria del nervio vestibular, que es el nervio que da transmite toda la sensación del equilibrio, y se puede inflamar, y también es un vértigo muy muy intenso que dura 72 horas, ¿sí? Okay. Y que al principio es muy intenso y después va disminuyendo poco a poco de intensidad, pero es igual bastante molesto. Dependiendo la duración, los síntomas, cómo se presentan los pacientes, nosotros podemos saber si es uno u otro. Bueno, pues a ver, vamos a ir a otra pregunta. ¿Qué se puede hacer si alguien tiene dolor de garganta crónico? Y también creo que la pregunta es compleja, ¿no? Porque hay muchas causas de dolor de garganta, pero en alguien que ya de forma constante está teniendo dolores de garganta, personalmente he visto a muchos pacientes que viven constantemente con antibióticos, pensando que el dolor de garganta es una indicación para empezar un tratamiento antibiótico. Luego van a, no sé, a una farmacia, el doctor que los atiende pues también como que refuerza un poquito la idea de que tienen una infección en la garganta solamente porque les arde, ¿no? Entonces son pacientes que viven todo el tiempo con dolor de garganta y todo el tiempo o con mucha frecuencia están con antibióticos, ¿no? ¿Cuáles serían las causas? Sí, es algo bastante común que los pacientes que tienen faringodinia, que es este dolor de garganta crónico o recurrente, ellos mismos o el médico que los atienda piensa que es una infección de garganta, cuando muy probablemente no lo es. Entonces, las causas más comunes pueden ser un reflujo, se llama reflujo faringolaringio. Hay un reflujo de ácido o de bilis hacia la garganta, sí, del estómago hacia el esófago, y del esófago va hacia la laringe. Y le irrita, ¿no? Irrita de forma. De cuentas son ácidos. Es ácido y entonces puede generar una irritación crónica y constante en estos pacientes. Tienen mucha tos, cambia la voz de forma frecuente. Es más, por las mañanas generalmente este cambio de voz, sin que se despiertan roncos y va mejorando esta tronquera a lo largo del día. También pueden ser pacientes que tienen alguna alteración anatómica en la cavidad nasal, tienen tabique desviado, inflamación de los cornetes, alergias, y entonces los pacientes, como bien mencionábamos, tienen problemas para respirar por la nariz, están respirando todo el tiempo por la garganta. Entonces, respirar todo el tiempo por la garganta, entra el aire seco y entra frío. Cuando los pacientes duermen constantemente con la nariz congestionada, con la obstrucción o por la desviación del tabique, esto genera que todo el tiempo estén respirando aire frío y seco por la garganta, y eso irrita mucho. Son pacientes que generalmente van a mencionar que despiertan con la garganta seca, los labios secos, que despiertan con la voz ronca o áspera, que tienen que tomar
agua en las mañanas enseguida. Tos, ¿no? También tos. También algo de tos, igual mejora a lo largo del día, o si sería una situación más crónica, pues no mejora, ¿no? La otra situación pueden ser algo que se llama rinosinositis crónica, en la cual hay una inflamación e incluso un estado infeccioso crónico en los pacientes, en los senos paranasales y en la cavidad nasal. También vamos a poner una imagen aquí abajo para mostrarles cuáles son los senos paranasales. Creo que es algo complicado de imaginar si Es no has algo visto, complejo, ¿no? sí, La anatomía. claro. Ok. Entonces, ellos tienen la inflamación. Esta inflamación, esta producción de moco, o incluso es un moco infectado que escurre por la garganta todo el tiempo y los pacientes están tragando mucho moco todo el tiempo, incluso moco infectado todo el tiempo, también genera irritación y eso también va a generar pues una irritación y un dolor constante, ¿no? Algo crónico. La otra situación que ahí sí ameritaría antibiótico, pues algo que se llama faringoamigdalitis de repetición, que son pacientes que tienen las amígdalas grandes o una inflamación crónica en la cual presentan infecciones de forma recurrente, ¿no? 3, 4, 5 veces al año, son pacientes ya adultos o adolescentes, en los cuales pues ya este tipo de infecciones no son comunes, ¿no? Ya no es algo dentro de lo esperado en los pacientes, sí necesitan antibiótico, pero igual genera ausentismo escolar o en el trabajo, quedan que estar usando antibióticos de forma frecuente estos pacientes y van creciendo las amígdalas. Siempre me estoy peleando con mis pacientes porque ellos, bueno, no a todos, estoy generalizando, pero muchos pacientes tienen la idea de que hay cosas que son indicaciones para usar un antibiótico cuando tengo dolor de garganta o tengo gripa, ¿no? Entre las cosas más frecuentes, hay pacientes que me dicen, oye, es que ya mi moco, el moquito, empecé con gripa, pero el moquito pasó de ser transparente a ser un moco verdoso, amarillento. Yo creo que ya tengo infección. Eso es bastante común, seguramente a ti también te pasa. Creen que tienen una infección, empiezan con antibióticos. ¿Cuál sería como la indicación para sí mandar antibióticos? Y cuando uno dice, no, creo que es una gripa y es de origen viral. Sí, o sea, la indicación es cuando ya tenemos algo que se llama rinosinositis aguda bacteriana, en la cual los pacientes pueden iniciar con una infección viral aguda, una gripa, y ellos van mejorando, van presentando mejoría durante los días de la infección, y de repente empeoran los síntomas, o ya se había quitado y de repente presentan otra vez los síntomas, presentan algo que se llama rinorrea, ¿sí? Que es la secreción de moco, es purulenta, o sea, es verdosa, amarillenta, ¿sí? Están ya tragando ese moco verdoso, amarillento, infectado todo el tiempo. Nosotros podemos ver a través, revisando la cavidad oral, vemos escurriendo todo ese moco en la garganta en los pacientes, en ya dolor muy intenso en la frente, dolor se llama dolor centrofacial, tenemos dolor pues, en la parte central de nuestra nariz, en la frente. ¿Tú crees que el color del moco sí es indicativo para el uso de un antibiótico o no? Depende del contexto, ¿sí? Si nosotros ya vemos una rinorrea verdosa franca, o sea, nosotros estamos revisando al paciente y vemos que hay unas secreciones verdosas, espesas, y el paciente ya está muy sintomático, que ya tiene dolor de cabeza muy intenso, dolor centrofacial muy intenso, tiene los oídos tapados, o vemos francamente esa secreción verdosa, amarillenta, espesa, sí podemos considerar el uso de antibióticos, pero sí siempre hay que ser muy cautelosos cuando utilizarlos, ¿no? Obviamente todos los casos son diferentes y siempre hay que ponderar el uso, ¿no? En este episodio no vamos a poder deshacer la autorreceta, ¿no? Ni es el objetivo siquiera. Es común que los pacientes tiendan a tener esta autorreceta, ¿no? A decir, tengo una gripa, mejor me voy a empezar a tomar un medicamento, es muy famoso, no podemos decir marcas, pero bueno, hay antigripales muy comunes que los pacientes los encuentran en cualquier farmacia y se los empiezan a tomar. ¿Cuál sería como el riesgo? Primera pregunta, ¿cuál sería como el riesgo de que alguien se esté autorrecetando con cualquier tipo de gripa? Y en segunda, ¿cuál es el riesgo también de estar tomando antibióticos de forma constante cuando no se requieren? Bueno, el riesgo de automedicarse, pues obviamente estar enmascarando alguna infección tal vez más seria o que va a progresar de forma más agresiva. El riesgo de automedicarse con antibióticos, pues es uno, obviamente aumentar la resistencia bacteriana, que eso pues, todos los médicos estamos muy conscientes de eso. Pero los pacientes no. Los pacientes no, entonces la gente común pues no sabe qué es la resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Platícanos. Pues la resistencia bacteriana es cuando estamos antibióticos de forma no tal vez juiciosa, ¿sí? Podemos generar lo que se llama resistencia bacteriana, en el cual estamos estas bacterias que sobreviven a estos antibióticos, pues generan ciertos cambios en su sistema para poder sobrevivir a estos antibióticos y necesitamos antibióticos de forma más fuertes, ¿no? O sea, más efectos adversos. Más efectos adversos. Digo, esto es de algo de forma muy burda lo estamos platicando, ¿no? Es algo más complicado que esto, pero también podemos nosotros pues barrer toda nuestra flora bacteriana normal. O sea, nosotros, pues nuestro cuerpo no es estéril, viven muchas bacterias. De hecho, se menciona que tenemos más bacterias que
células en nuestro cuerpo. Y entonces cuando nosotros tomamos antibióticos, barremos no solamente las bacterias pues, que están causando la infección, sino también barremos pues todas las bacterias, por así decirlo, buenas que viven en nuestro cuerpo, nuestra cavidad oral, nuestra cavidad nasal, en el estómago, tracto genitourinario. Damos paso a que barriendo todas estas bacterias, pues pueden entrar bacterias que realmente son nocivas para nuestro cuerpo u hongos que nos puedan generar ahí cambios en pues el ambiente equilibrado que tiene nuestro cuerpo con las bacterias y damos paso a que se produzcan o lleguen bacterias que sean más agresivas. Multiresistentes, ¿no? Los famosísimas bacterias multiresistentes. Muy bien, pues a ver, vamos a ir cerrando ya un poquito esta sección de preguntas. Me gustaría ya hacerte una pregunta muy abierta. ¿Cuál es el caso más importante que has tenido? El que, tal vez el que más te haya marcado. No tienes que decir nombres, pero sí platícanos un poquito qué caso te llamó mucho la atención y por qué razón. El más difícil para ti, tal vez. Tal vez los casos más difíciles que hemos visto a nivel institucional pues son pacientes que desarrollan abscesos, se llaman abscesos profundos de cuello, en los cuales espacios que son virtuales o que realmente no existen en la cavidad, en nuestro cuello, adentro de nuestra cabeza, es por una infección que se produce generalmente de origen dental, migran hasta producir infecciones bastante importantes, muy severas. Los pacientes están hospitalizados pues semanas, hay que operarlos constantemente, hay una mortalidad muy importante. Pues son situaciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes, y otro tipo de situaciones pues son tumores raros de nariz, de cavidad de los senos paranasales, en los cuales pues hay que estudiar muy a detalle estos pacientes, ¿no? Algo que se llama linfoma TNK, el cual pues se puede confundir con infecciones recurrentes de la cavidad nasal. Son pacientes y también han visitado muchos médicos y pues, ninguno tiene el diagnóstico o sospecha de estas enfermedades, llegan con nosotros y pues tenemos la sospecha, pues lo que sí es este linfoma, que es podemos decir cáncer, bastante raro, nace en la cavidad nasal, en los senos paranasales, y a pesar de la sospecha, pues tenemos que tener biopsias para el diagnóstico y podemos tomar 1, 3, 5 biopsias y que no tengamos el resultado que nosotros estamos esperando para poder dar tratamiento a este paciente, que van progresando, ¿no? Y van destruyendo los tejidos. Es una situación pues bastante complicada. Y a ver, la última pregunta sería que tenemos pacientes, vamos a poner igual en la parte de abajo de la cámara una foto de lo que son los tonsilolitos. Los tonsilolitos, estamos platicando fuera de cámaras, que son como estos minerales, ¿no? Estas bolitas de mezcla entre comida, minerales, que llegan a aparecer y que dan una apariencia blanca en las amígdalas. Cuando una persona estornuda, tose, puede llegar a escupirlas. Creo que es algo muy molesto porque uno de los síntomas principales es el mal aliento. ¿Qué le recomendarías tú a estos pacientes? ¿Cuál es el tratamiento? Y en caso de que alguien los esté presentando con mucha frecuencia, ¿qué nos recomendarías hacer tú? Pues lo que se recomienda de primera instancia en estos pacientes es la higiene bucal. Los pacientes tienden a volverse muy obsesivos con esta situación del mal aliento. He tenido pacientes que ellos son muy juiciosos con su mal aliento, pero es algo muy subjetivo, ¿no? Ellos pueden percibirlo, pero tal vez las demás personas no. Uno como médico cuando acuden por esa situación puede no notarlo y pues la primera sugerencia sería usar algún tipo de enjuagues bucales. Hay pacientes, como te digo, que son como muy obsesivos con esto y ellos se los retiran pues, a sí mismos con el cepillo de dientes, con pinzas, Y con lo se que lastiman, encuentran, ¿no? ¿no? Y se pueden lastimar, puede generar sangrado, puede ser bastante incómodo. Entonces la indicación primaria pues sería higiene, ¿no? Higiene bucal lo más que puedan. A veces eso no es suficiente y llegan desesperados a consulta porque pues, refieren que tienen halitosis, que eso les genera mucha como inseguridad Incomodidad social, también, ¿no? claro. Entonces dicen, oye, pues vengo a que me des una solución. A veces ya vienen muy estudiados los pacientes, decir, no, pues es que yo vi esta y esta opción. ¿Cuál qué haces tú? ¿Cómo me puedes ayudar con esto? Pues sí, hay diferentes opciones. La más agresiva o radical, pues es quitar las amígdalas, ¿sí? Dependiendo también del tamaño, si tienen otros síntomas o no, si tienen otras situaciones. Pero eso ya es un tratamiento definitivo. En dado caso de que el problema sea muy grave, creo que es una muy buena opción, ¿no? Retirar las amígdalas. Pues si es muy grave, puede considerarse. El problema es que la amigdalectomía pues tiene sus riesgos, ¿sí? Principalmente el sangrado. Puede ser muy dolorosa, puede ser muy incómoda la recuperación. Hay otras opciones un poquito más conservadoras, lo que se llama criptolisis, en el cual se utiliza algún tipo de energía. Puede ser con láser, puede ser con lo que se llama coblator, que es una energía
de plasma para poder quemar estas criptas y que ya no se acumule y ya no se produzcan estas piedritas. No hay que quitar las amígdalas, se puede hacer en consultorio, es bastante rápido. El paciente, pues después de estar en observación media hora, una hora, se puede ir a casa y dejan de producir estos tonsilolitos, estas piedritas. En la gran mayoría de los casos no necesitan una segunda intervención y es bastante práctico. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación a venir a hacer el podcast y sobre todo por tomarte el tiempo. Y bueno, queremos anunciar también tus redes sociales para, en caso de que alguien nos vea y quiera una consulta directamente contigo. ¿Cómo te encontramos en Instagram? En Instagram estoy como o sea, doctor.vladimir Bautista. Igualmente en Facebook pueden encontrar la página, ahí vienen igual los datos de contacto. Y pues con mucho gusto podemos atender sus preguntas o si gustan alguna consulta, pues ahí los vemos. Muchas gracias. También dejamos tu número telefónico en la parte de abajo. Es 55 84 78 87 87. Ahí lo tienen el doctor Vladimir Bautista, médico especialista en otorrinolaringología. Hasta pues trabalenguas, ¿no? Muchas gracias, amigo, por No, de aceptar nada, nuestra por la invitación. invitación. ¿Sale? Gracias.